Hoy vamos a continuar con la lectura que dejó ayer nuestra amiga colombiana de Mónica Calderón. Ahora yo soy de Buenos Aires y pertenezco al taller de lectura de Freedom and Wiki. Así que vamos a empezar con la lectura ahora. Buenísimo. Bueno, por orden de Su Alteza se había erigido una tienda sobre una pequeña colina detrás de la iglesia como última morada de los muertos en batalla. Los hombres yacían en filas, con paños cubriéndole el rostro. Solo la vestimenta diferenciaba a los escoceses que esperaban para ser atendidos. MacDonald de Keppoch había llevado a un sacerdote francés. El hombre, con la estola púrpura colocada sobre una sucia capa de las tierras altas, se movía lentamente por toda la tienda, haciendo una pausa al pie de cada figura acostada. ¡Oh Dios! Concédele descanso eterno y que la luz eterna brille sobre él. Se persignaba mecánicamente y se trasladaba hasta otro cadáver. Yo ya había estado en la tienda y con el corazón en la boca había contado los cuerpos de los muertos escoceses, 22, pero al volver a entrar descubrí que habían ascendido a 26. El número 27 yacía en la iglesia cercana, en el último tramo de su viaje hacia la eternidad. Alexander Kincaid Fraser moría lentamente por las heridas recibidas en vientre y pecho de una lenta hemorragia interna imparable. El muchacho trataba de sonreír. Mojé sus labios agrietados con agua y los unté con sebo. Darle de beber era lo mismo que matarlo, pues el líquido le hubiera atravesado los intestinos perforados y le hubiera producido una muerte instantánea. Vacilé al ver la gravedad de sus heridas y pensé que una muerte rápida podría ser mejor, pero después me contuve. Me di cuenta de que él quería ver a un sacerdote y confesarse, así que lo había enviado a la iglesia, donde el padre Benin atendía a los moribundos como yo atendía a los vivos. Jamie hacía visitas cortas a la iglesia cada media hora o menos. Kincaid se aferraba a la vida durante un tiempo sorprendentemente largo, pero Jamie no había vuelto de su última visita. Me di cuenta de que la lucha estaba llegando a su fin y fui a ver si podía ayudar en algo. En el espacio donde había estado Kincaid no había nada, excepto una mancha oscura. Tampoco estaba en la tienda de los muertos y no veía a Jamie por ninguna parte. Finalmente los encontré a cierta distancia, detrás de la iglesia. Jamie estaba sentado sobre una roca, con el cuerpo de Alexander Kincaid entre sus brazos, la cabeza apoyada en su hombro y las piernas largas y velludas colgando. Toqué la mano flácida y blanca para asegurarme de que estaba muerto, y apoyé la mano sobre el espeso pelo castaño. Parecía que todavía estaba vivo. Un hombre no debería morir virgen, pero aquel lo había hecho. «Ha muerto, Jamie», murmuré. Al principio no se movió, pero después asintió, abriendo los ojos como si no quisiera enfrentarse a la realidad. «Lo sé. Murió poco después de llegar aquí, pero no quería dejarlo ir». Cogí el cuerpo por los hombros y entre los dos lo apoyamos con suavidad en el suelo. El viento nocturno agitó la hierba alrededor del muchacho, acariciándole el rostro, como un gesto de bienvenida a la tierra. «No quisiste que muriera bajo techo», dije. Asintió lentamente, se arrodilló junto al cuerpo y besó la frente amplia y pálida. «Me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí», dijo con suavidad. Tapó con la capa el pelo castaño y murmuró algo en gaélico que no comprendí. «Hola». Un hospital de campaña no es sitio para lágrimas. Hay demasiado que hacer. No había llorado en todo el día, pese a las cosas que había visto, pero en aquel momento me desahogué. Apoyé la cara en el hombro de Jamie para buscar fortaleza y él me acarició la espalda. Cuando alcé la mirada, secándome las lágrimas,
Vi que Jamie seguía mirando con los ojos secos la forma inmóvil. Sintió que lo observaba y levantó la mirada. Lloré por él mientras todavía estaba vivo para saberlo, Sassenach, explicó en voz baja. ¿Cómo va todo? Aspiré, me limpié la nariz y tomé un brazo mientras volvíamos a la cabaña. Necesito tu ayuda con uno. ¿Con quién? Con Hamish Macbeth. El rostro de Jamie, agotado después de tantas horas de vigilia, se relajó un poco bajo las manchas y la mugre. ¿Ha vuelto? Me alegro. ¿Pero está grave? Ya verás. Macbeth era uno de los favoritos de Jamie. Era un hombre robusto, de barba castaña. Era de poco hablar, pero tenía una sonrisa tímida que surgía a través de la barba como una flor nocturna, rara pero radiante. Sabía que Jamie estaba preocupado por su ausencia después de la batalla. A medida que transcurría el día y los rezagados volvían uno por uno, yo buscaba a Macbeth, pero llegó el crepúsculo, los fuegos se encendieron en el campamento del ejército y Hamish Macbeth seguía sin aparecer. Empecé a temer que lo encontraría entre los muertos. Pero media hora antes había entrado en la cabaña moviéndose lentamente. Tenía una pierna manchada de sangre hasta el tobillo y caminaba dando saltitos, pero no permitió que una mujer le pusiera las manos encima para ver qué tenía. Gracias a ustedes por escucharme. El enorme hombre yacía sobre una sábana cerca de la lámpara, con las manos apoyadas en el vientre y la mirada fija en las vigas del techo. Giró la cabeza cuando Jamie se arrodilló a su lado, pero tampoco se movió. Permaneció detrás, oculta por las anchas espaldas de Jamie. ¿Qué tal, Macbeth?, dijo Jamie, apoyando una mano sobre la ancha muñeca. ¿Cómo va todo, hombre? Estoy bien, señor, murmuró el gigante. Estoy bien, solo un poco... vaciló. Bueno, echémosle un vistazo. Macbeth no protestó cuando Jamie apartó la falda. Espiando a través de un hueco entre el brazo y el cuerpo de Jamie, pude ver la causa de sus vacilaciones. Una espada o lanza lo había herido en la entrepierna y le había desgarrado la piel. Uno de los testículos colgaba casi arrancado de cuajo. Jamie y los 2 o 3 hombres que vieron la herida palidecieron. Vi que uno de los asistentes se tocaba como para asegurarse de que sus partes estaban intactas. Pese al horrible aspecto de la herida, el testículo no parecía dañado y la hemorragia no era excesiva. Toqué a Jamie en el hombro y sacudí la cabeza para darle a entender que la herida no era seria, a pesar del efecto que pudiera causar sobre la mente masculina. Comprendiendo mi gesto, Jamie dio una palmada en la rodilla de Macbeth. «Ah, no está tan mal, Macbeth. No te preocupes, todavía serás padre». El gigante había estado mirando hacia abajo con aprensión, pero al oír las palabras de Jamie lo miró. «Bueno, eso no me preocupa mucho, señor, pues ya tengo 6 hijos. Es solo lo que dirá mi mujer si yo...» Mirándome para buscar confirmación. Macbeth enrojeció cuando los hombres que lo rodeaban se echaron a reír y lo abuchearon. Mirándome para buscar confirmación, Jamie reprimió su propia risa y dijo con firmeza: «Eso también estará bien, Macbeth». «Gracias, señor», suspiró el hombre confiando totalmente en su comandante. «Sin embargo», añadió Jamie, «es necesario que te cosan, hombre. Ahora bien, puedes elegir». Buscó en el botiquín abierto unas de mis agujas de sutura casera. Pasmada por los objetos que utilizaban los cirujanos para coser a sus pacientes, me había fabricado 3 docenas de mis propias agujas. Seleccioné las agujas de coser más finas que pude conseguir, las calenté sobre la llama de una lámpara de alcohol y las doblé suavemente para conseguir la curva necesaria para coser tejidos desgarrados. Asimismo, me había fabricado mi propio hilo de tripa de gato, una tarea asquerosa, pero por lo menos me aseguraba de la higiene de mis materiales. La diminuta aguja se veía ridícula entre los enormes dedos de Jamie.
La ilusión de competencia médica no mejoraba con los intentos de Jamie por enhebrar la aguja. «Lo haré yo mismo», dijo, mordiéndose la punta de la lengua, o se interrumpió al caérsele la aguja y buscarla entre los pliegues de la capa de Macbeth, o continuaba sosteniéndola triunfante delante de los ojos aprensivos de su paciente. «Puede hacerlo mi esposa». Con leve movimiento de cabeza, me llamó, hice lo que pude para parecer indiferente, cogí la aguja de la mano incompetente de Jamie y le enhebré diestramente al primer intento. Los enormes ojos marrones de Macbeth miraron las manazas de Jamie, luego miró las mías, pequeñas y veloces. Por fin se recostó con un profundo suspiro y murmuró su consentimiento a que una mujer le tocara sus partes privadas. Los enormes ojos marrones de Macbeth miraron las manazas de Jamie. Perdón. «No te preocupes, hombre», dijo Jamie. «Después de todo, hace tiempo que ella me las toca y hasta ahora no me ha castrado». Entre las risotadas de los asistentes y los pacientes cercanos, empezó a ponerse de pie, pero le tuve colocándole una botellita entre las manos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Alcohol y agua», dije. «Solución desinfectante. Si no queremos que tenga fiebre, pústulas o algo peor, la herida deberá ser esterilizada». Macbeth había caminado cierta distancia con la herida y alrededor de esta había manchas de suciedad y de sangre. El alcohol era un desinfectante fuerte, aunque estuviera rebajado con agua en un 50%. No obstante, era la única herramienta efectiva contra la infección. Y yo era terminante en cuanto a su uso, pese a las quejas de los asistentes y los gritos de dolor de los pacientes que eran sometidos a él. Jamie miró la botella de alcohol y la herida abierta y le dio un escalofrío. Él mismo había sufrido una dosis cuando lo cosí la espalda poco antes. «Bueno, Macbeth, mejor que seas tú y no yo», dijo, y apoyando la rodilla con firmeza sobre el vientre de Macbeth, vertió el contenido de la botella sobre los tejidos expuestos. Un terrible rugido sacudió las paredes y Macbeth se retorció como una serpiente cuarteada. Cuando dejó de gritar, el rostro se le puso de un color bordoso y no puso resistencia cuando empecé la dolorosa tarea de coserle el escroto. La mayoría de los pacientes, incluso los que tenían heridas terribles, eran estoicos en cuanto al tratamiento primitivo al que se los sometía. Y Macbeth no fue la excepción. Permaneció inmóvil, terriblemente avergonzado, con los ojos fijos en la llama de la lámpara, y no movió un músculo mientras lo cosía. Solo los colores cambiantes de su rostro, de blanco a rojo y de rojo a blanco, traicionaban sus emociones. Sin embargo, finalmente se puso púrpura. Cuando terminé mi tarea, el pene flácido se irguió ligeramente cuando mi mano lo rozó. Desconcertadísimo ante semejante comprobación de la palabra de Jamie, Macbeth se bajó la falda inmediatamente, se puso de pie tambaleando y salió cojeando a la oscuridad. Y yo me quedé sonriendo mirando el botiquín. Busqué un rincón donde una caja de provisiones médicas hacía las veces de asiento y me apoyé en la pared. Sentí una punzada de dolor en las pantorrillas. De repente me libraba de la tensión y los nervios reaccionaban en consecuencia. Me quité los zapatos, disfrutando de los pequeños espasmos que recorrían la espalda y el cuello al verse librados de la presión de estar de pie. Los hombres de aquella cabaña tenían heridas graves, pero no mortales, pero yo sabía que la muerte suele rondar por la noche los pasillos de las salas de enfermos, buscando a quienes tienen las defensas bajas. Me levanté y volví a caminar lentamente entre los camastros, inclinándome en cada uno, murmurando y tocando, estirando una sábana, alisando una cabellera alborotada o frotando los calambres de las extremidades. Un sorbo de agua aquí, un cambio de vendaje allí, interpretar una mueca que significaba que se necesitaba un orinal y hacer un gesto de indiferencia que permitía al hombre orinar tranquilo mientras la botella se ponía tibia y pesada en mi mano. Salí a la calle para vaciar una de esas botellas e hice una pausa.
respirando el aire fresco y lluvioso de la noche. ¿No has dormido mucho, Yayenak? La suave voz provenía de la calle. Tú tampoco, respondí con sequedad. ¿Cuánto haría que no dormía?, me pregunté. Dormí anoche en el campamento con mis hombres. ¿Ah, sí? Muy tranquilo tu sueño, dije con una ironía que lo hizo reír. 6 horas de sueño en un campo húmedo, seguido de una batalla en la que fue pisado por un caballo, herido por una espada y Dios sabe qué otras cosas. Después reunió a sus hombres, junto a los heridos, los atendió y veló a sus muertos, y en ningún momento lo había visto hacer una pausa para comer, beber o descansar. No me moleste en regañarlo. Ni siquiera valía la pena mencionarle que debería estar entre los pacientes que yacían en el suelo. También era su tarea estar allí. Hay otras mujeres, Sassenach, dijo. ¿Le digo a Archie Cameron que envíe a alguien? Era una oferta tentadora, pero la descarté antes de pensarlo demasiado por miedo a que, si reconocía mi fatiga, nunca pudiera volver a moverme. Me desperecé con las manos contra la nuca. No, respondí, me las arreglaré hasta el amanecer. Entonces buscaré a alguien que se haga cargo. Por algún motivo sentía que debía acompañarlas durante la noche. Al amanecer estarían a salvo. Él tampoco me regañó. Solo apoyó una mano sobre mi hombro, me atrajo hacia sí. Entonces me quedaré contigo, dijo. No puedo dormirme antes del amanecer. ¿Y los hombres de Lallybrook? Movió la cabeza hacia los campos cercanos al pueblo donde estaba acampando el ejército. Murta está a cargo. Ah, entonces está bien, no tienes que preocuparte, dije, y vi que sonreía. Había un banco fuera de la cabaña, donde la dueña de la casa se sentaba los días soleados para limpiar pescado o remendar ropa. Lo hice sentarse junto a mí y se apoyó en la pared de la casa con un suspiro. Su evidente agotamiento me recordó a Fergus y la expresión confusa del niño después de la batalla. Acaricié la nuca de Jamie y giró la cabeza ciegamente hacia mí, apoyando su frente contra la mía. ¿Cómo fue, Jamie?, pregunté con voz suave mientras le masajeaba el cuello con los dedos. ¿Cómo? Cuéntamelo. Hubo un corto silencio, después suspiró y empezó a hablar. Al principio lentamente y luego cada vez más rápido, como si quisiera sacarlo fuera de una vez. No teníamos fuego, pues Lord George pensó que nos iríamos del risco antes del amanecer y no quería que desde abajo se viera ni un movimiento. Permanecimos sentados en la oscuridad. Ni siquiera podíamos hablar, pues el sonido se podía oír en la planicie, así que nos quedamos sentados. Entonces sentí que algo me cogía el muslo en la oscuridad. Casi me muero del susto. Se metió un dedo en la boca y lo masajeó con delicadeza. Casi me arranqué la lengua. Sentí el movimiento de sus músculos al sonreír. Fergus, el fantasma de una carcajada, notó en la oscuridad. Sí, Fergus, el pequeño bastardo gateó por la hierba y pensé que era una serpiente. Me dijo lo de Anderson y lo llevé a que viera a Lord George. Su voz era lenta y soñadora bajo el hechizo de mi masaje. Entonces llegó la orden de que fuéramos detrás de Anderson. Todo el ejército se puso en pie. Hola. La noche era negra, sin luna, sin las nubes que atrapan la luz de las estrellas y la difumina sobre la tierra. El ejército se movilizó casi sin hacer ruido. Las órdenes pasaban en susurros de hombre a hombre. Ocultaron las espadas y las hachas en los pliegues de sus capas y la pólvora bajo las camisas. Una vez en terreno firme, los escoceses se sentaron, se pusieron lo más cómodo que pudieron sin hacer fuego, comieron y se dispusieron a descansar envueltos en sus capas y vislumbrando las fogatas del enemigo. Podíamos oírlos hablar, dijo Jamie. Tenía los ojos cerrados y las manos cogidas detrás de la cabeza. Era extraño oírlos reírse por una broma, pedirse la sal o un trago de vino y saber que a las pocas horas yo podía matarlos o ellos a mí. No puedes dejar de preguntarte cómo es el rostro del que proviene esa voz. ¿Conoceré a ese hombre si lo encuentro por la mañana? Sin embargo,
el temor por la batalla fue mayor que la simple fatiga, y los negros Fraser, así llamados por las huellas de carbón que todavía les adornaban las caras, y su jefe llevaban despiertos más de 36 horas. Jamie usó un montón de hierba como almohada. Se tapó los hombros con la capa y se acostó junto a sus hombres. Durante una época, con el ejército francés, años atrás, uno de los sargentos había explicado a los mercenarios más jóvenes el truco para dormir la noche anterior a una batalla. Os tenéis que poner cómodos, examinar vuestras conciencias y hacer un buen acto de contrición. El padre Hugo dice que, en tiempos de guerra, aunque no haya sacerdotes para confesar los pecados, son perdonados de este modo. Y como no suele cometerse pecados estando dormido, os despertaréis en estado de gracia, listos para caer sobre esos bastardos, y sin nada que esperar más que la victoria o el cielo. ¿Cómo podéis tener miedo? Aunque veía los puntos débiles de ese argumento, a Jamie le había parecido un buen consejo. Liberar la conciencia aligeraba el alma y repetir una oración distraía su mente de fantasías macabras. Miró hacia arriba, a la oscura bóveda del cielo, y deseó que la tensión del cuello y los hombros se relajara en el abrazo de la tierra. La luz de las estrellas era tenue. No podía compararse con el brillo cercano de las fogatas inglesas. Pensó en los hombres que descansaban a su alrededor, uno por uno. La mancha del pecado era un peso pequeño en su conciencia en comparación con ellos. Rocks, McMurdo, Kincaid, Kent, McClure. Hizo una pausa para agradecer que al menos su esposa y Fergus estuvieran a salvo. Pensó en su esposa, deseando reconfortarse con el recuerdo de su sonrisa confiada, su sólida y maravillosa calidez cuando la apretó con fuerza aquella tarde, el beso de la despedida. Pese a su propio cansancio y a la presencia de Lord York, que esperaba afuera, había deseado tumbarla en aquel mismo instante sobre el colchón y poseerla rápidamente sin desvestirla. Era extraño que la inminencia de la lucha lo excitara siempre. Pero aún no había terminado su registro mental y ya sentía que se le caían los párpados. Olvidó la leve presión que sentía en los testículos y al pensar en ella y reanudó la lista como un pastor que contara las ovejas que llevaba al matadero. Pero no iba a ser matadero. Había pocas víctimas del lado jacobita. 30 hombres. Entre 2000 era poco probable que hubiera hombres de Dallybrook entre ellos, siempre y cuando ella tuviera razón. Jamie tembló bajo su capa y luchó contra la duda momentánea que le retorcía los intestinos. Siempre y cuando, Dios mío, siempre y cuando. Todavía le costaba creerla, aunque la había visto junto a aquella maldita roca, con el rostro descompuesto de terror y la silueta difuminándose mientras él, también aterrorizado, la hacía sintiendo poco más que el frágil hueso del brazo bajo su mano. Tal vez tendría que haberla dejado ir a su lugar de origen. No, tal vez no. Sabía que tendría que haberlo hecho. Sin embargo, la había arrastrado hacia atrás y había dado la alternativa, pero la había mantenido a su lado. Y ella le había dado a él la alternativa, creerla o no, actuar o salir corriendo. La decisión ya estaba tomada y ningún poder sobre la tierra podía detener el amanecer que se aproximaba. Su corazón latió con fuerza y el pulso se aceleró en las muñecas, en la entrepierna y en la boca del estómago. Trató de calmarse, reanudando su lista, un nombre por cada latido. Willie McNabb, Bobby McNabb, Georgie McNabb. Gracias a Dios, el niño Ravi McNabb estaba a salvo en su casa. Will Fraser, Ewan Fraser, Geoffrey McClure. ¿Había nombrado a los dos? ¿A Georgie y a Sorley? Sonriendo levemente, sintió la aspereza en las costillas. Murta, sí, Murta, viejo lobo, mi mente no está preocupada por ti. William Murray, Rufus Murray, Jordi, Wallace, Simon,
y por fin cerró los ojos. Encomendó a todos el cuidado del cielo y se perdió en las palabras que recordaba con más naturalidad en francés. Mon Dieu, je regrette. Hice la ronda en el interior de la cabaña y cambié el vendaje bañado en sangre de la pierna de un hombre. La hemorragia ya debería haberse detenido. Pero no, por culpa de la mala alimentación, si la hemorragia no se detenía antes del canto del gallo, tendría que llamar a Archie Cameron o a uno de los cirujanos para que amputara la pierna y cauterizaran el muñón. La mera idea me resultaba odiosa. La vida ya era bastante dura para un hombre entero y saludable. Esperando lo mejor, empapé el nuevo vendaje con alumbre y azufre. Si no ayudaba, por lo menos no molestaría. Seguramente dolería, pero eso no podía evitarse. Arderá un poquito, murmuré al hombre mientras le vendaba la pierna. No os preocupéis, murmuré. Podré soportarlo. Bien, le di una palmadita en el hombro, volveré a revisarla dentro de una hora. Si puedes soportarlo. Lo soportaré, repitió. Fuera una vez más pensó que Jamie se había dormido. Tenía apoyada la cara sobre los brazos cruzados sobre las rodillas, pero al oír mis pasos, alzó la cabeza, me cogió la mano cuando me senté junto a él. Oí el estruendo de un cañón al amanecer, dije, pensando en el hombre con la pierna destrozada por una bala de cañón. Tuve miedo por ti. Jamie se echó a reír suavemente. Yo también, Sassenach. Todos tuvimos miedo. Silenciosos como la niebla, los escoceses avanzaron a través de la inmensa pradera. No tenían la sensación de la que oscuridad hubiera disminuido, pero la noche había cambiado, es decir, el viento había cambiado, soplaba desde el mar. Pese a la impresión de continua oscuridad, el amanecer se aproximaba. Jamie vio al hombre a sus pies justo a tiempo, un paso más y había tropezado con el cuerpo acurrucado. Con el corazón latiéndole ferozmente por el susto, se puso en cuclillas para mirarlo mejor. Era un soldado inglés y estaba durmiendo, ni muerto ni herido. Miró a su alrededor para ver si había otros hombres durmiendo, pero no oyó nada más que el mar, la hierba y el viento y el rumor de los pies furtivos. Echó un vistazo hacia atrás y se mojó los labios, que se habían secado por el aire húmedo. Sus hombres lo seguían de cerca. No se atrevió a vacilar mucho tiempo. El siguiente podía no ser tan cuidadoso al pisar y no podían arriesgarse a que el hombre gritara. Apoyó una mano en la daga, pero vaciló. La guerra era la guerra, pero iba contra sus principios matar a un enemigo dormido. El hombre parecía estar solo, a cierta distancia de sus compañeros. No era un centinela, ni el más descuidado de los guardias se hubiera dormido sabiendo que los escoceses estaban acampados encima de ellos. Tal vez el soldado se había levantado para orinar. Se alejó a una distancia prudente para no molestar a sus compañeros, se perdió en la oscuridad y se acostó para dormir en el sitio que estaba. El metal del mosquete le resbalaba en la mano sudorosa. Se frotó la mano en la capa, se incorporó, asió el mosquete por el cañón y describió un arco con la culata hacia abajo. El impacto le sacudió los omóplatos. Una cabeza inmóvil es sólida. Los brazos del hombre se desplazaron con la fuerza del golpe. Solo un fuerte resoplido, tumbado boca abajo, inmóvil como un trapo. Sintiendo un hormigueo en las manos, volvió a agacharse y palpó la mandíbula del hombre, buscando su pulso. Lo encontró y tranquilizado se levantó. Un grito ahogado a sus espaldas le hizo darse vuelta con el mosquete listo en el hombro, para encontrarse con el cañón de uno de los hombres del clan MacDonald de Keppoch. «Mon Dieu», susurró el hombre, persignándose, y Jamie apretó los dientes con irritación. Era el sacerdote francés de Keppoch, vestido, siguiendo la sugerencia de O'Sullivan, con camisa y capa como los soldados. El hombre insistió en que era su obligación llevar los sacramentos a los heridos y moribundos en el campo de batalla, me explicó Jamie. La idea de Sullivan era que,
Si los ingleses lo encontraban en el campo de batalla vestido con sotana, lo destrozarían. Tal vez estaba en lo cierto, tal vez no. Pero parecía un idiota con capa, añadió. La conducta del sacerdote tampoco había mejorado la impresión causada por su atavio. Cuando por fin se dio cuenta de que su atacante era escocés, suspiró de alivio y abrió la boca. Jamie se movió con rapidez y le tapó la boca con la mano antes de que hiciera preguntas poco aconsejables. «¿Qué estás haciendo aquí, padre?», gruñó. «Se supone que debéis estar detrás de la línea de ataque». Al ver que el sacerdote abría los ojos de par en par, Jamie comprendió la verdad. El hombre de Dios, perdido en la oscuridad, creía que estaba detrás de la línea de ataque. Al darse cuenta de que se encontraba en la vanguardia de la avanzada escocesa, las rodillas empezaron a temblarle. Jamie echó un vistazo hacia atrás. No se atrevía a enviarlo de regreso. En medio de la oscura bruma podían confundirle con el enemigo y matarle. Haciendo al hombrecillo de la nuca, lo puso de rodillas. «Poneos boca abajo y quedaos así hasta que el fuego cese», murmuró en el oído del hombre. El sacerdote asintió frenéticamente. De repente vio el cuerpo del soldado inglés. Levantó la mirada de Jamie, horrorizado, y sacó las botellas de crisma y agua bendita que llevaba en el cinturón en el lugar de la daga. Jamie hizo una serie de movimientos violentos con el objeto de indicarle que el hombre no estaba muerto y por lo tanto no requería los servicios del sacerdote. Al no lograr que comprendiera, cogió la mano del sacerdote y le apretó los dedos contra el cuello del inglés. En esa ridícula posición se encontraba cuando, aterrorizado, oyó una voz en medio de la niebla a sus espaldas. «¡Alto!», dijo la voz. «¿Quién anda ahí?». «¿Tienes un poco de agua, Sassenach?», preguntó Jamie. «Se me está secando la lengua de tanto hablar». «No puedes detenerte ahora. ¿Qué pasó después?». «Dame agua», dijo sonriendo, «y te lo diré». «De acuerdo», respondí entregándole una botella con agua. Observando cómo bebía, «¿Qué pasó después?». «Nada», dijo. «¿Qué creías que iba a responderle?». Sonrió y reclinó al ver que iba a darle una bofetada. «Ah, ¿me amenazas? ¿Cómo era ese poema del que me hablaste? Cuando el dolor y la angustia atormentan, el espíritu, un ángel protector. ¡Ay! La próxima vez te la arranco», dije, soltándole la oreja. «Continúa, tengo que volver en cualquier momento». Se frotó la oreja, pero volvió a reclinarse contra la pared y reanudó su historia. Bueno, permanecimos sentados en cuclillas, mirándonos y escuchando a los centinelas a 2 metros de distancia. «¿Qué es eso?», dijo uno. Yo miraba si podía levantarme a tiempo para atacarlo con la daga antes de que me disparase. También debía tener en cuenta a su amigo, porque la única ayuda que podía esperar del clérigo era una última oración sobre mi cadáver. Hubo un silencio prolongado y exasperante, durante el cual los 2 jacobitas permanecieron agachados con las manos entrelazadas, temerosos de moverse siquiera para soltarse. «Va, estás viendo fantasmas», dijo por fin el otro centinela. Jamie sintió el escalofrío de alivio del cura. Los dedos húmedos lo soltaron. «Aquí arriba no hay nada más que aliagas». «No importa, muchacho», aseguró el centinela. Jamie oyó el ruido de una mano sobre un hombro y pisadas de bota tratando de entrar en calor. «Hay muchísimas, seguro, pero en esta oscuridad podría estar todo el maldito ejército escocés y no se vería nada». A Jamie le pareció oír una risa ahogada en una de las aliagas. Echó un vistazo encima de la colina. Las estrellas estaban empezando a desvanecerse. «Falta menos de 10 minutos para que aparezcan las primeras luces», pensó, y en ese momento las tropas de Johnny Cope no tardarían en darse cuenta de que el ejército escocés no se hallaba, como pensaban, a 1 hora de marcha en dirección opuesta, sino frente a sus líneas delanteras. Hubo un ruido a la izquierda en dirección al mar. Fue leve e indistinto, pero claro para oídos entrenados para la batalla. Alguien había pisado una liaga. El sonido había sido captado por uno de los centinelas. «¿Qué pasa?».
El cura iba a tener que arreglársela solo, pensó Jamie. Desenvainó la espada mientras se levantaba y de un solo paso se plantó frente al enemigo. El hombre no era más que un bulto en la oscuridad, pero lo suficientemente visible. El filo despiadado descendió con toda su fuerza y golpeó la cabeza del hombre en el mismo sitio donde estaba. ¡Escoceses! El grito surgió del compañero del hombre, que saltó como un conejo de un matorral, huyendo antes de que Jamie pudiera liberar el arma de su sangriento hueco. Apoyó un pie sobre la espada del caído y tiró, apretando los dientes ante la horrible sensación que le producía la carne muerta. La alarma se extendió a lo largo y ancho de las líneas inglesas. Podía oír la agitación de hombres despertados con brusquedad, palpando ciegamente sus armas, buscando en todas las direcciones la invisible amenaza. Los gaiteros de Clanrandall estaban detrás, hacia la derecha, pero aún no tocaron ninguna señal de ataque. Continuó el avance, el corazón le latía con furia y sentía un hormigueo en el brazo izquierdo por el golpe mortal asestado. Tenía los músculos del estómago rígidos y los ojos irritados por forzarlos en la oscuridad. Las salpicaduras de sangre tibia en el rostro se habían vuelto frías y pegajosas. Al principio podía oírlos, dijo mirando hacia la noche como si todavía buscara soldados ingleses. Se inclinó hacia adelante, abrazándose las rodillas. Después también los pude ver, a los ingleses que se retorcían en el suelo como gusanos en la sangre y a los hombres que venían detrás de mí. George McClure se acercó a mí y Wallace y Ross fueron por el otro lado. Caminamos con cautela, aunque cada vez más rápido, viendo a los ingleses abrirse paso hacia nosotros. Hubo un estallido hacia la derecha, el fuego de un cañón, un momento después otro, y como si se tratara de una señal, un grito escocés. ¿Entonces empezaron a tocar las gaitas? Siguió. No me acordé de mi mosquete hasta que escuché un disparo a mi espalda. Lo habías dejado junto al sacerdote. Cuando se está peleando no se ve otra cosa que lo que está sucediendo alrededor de uno. Escuchas un grito y echas a correr, lentamente un paso o dos, mientras te sueldas el cinturón. Y entonces la capa se cae y saltas. Sientes la hierba mojada bajo tus pies y el faldón de tu camisa vuela encima de tu trasero desnudo. El viento sopla dentro de tu camisa, por tu vientre y por tus brazos. Entonces el ruido te atrapa y gritas, como se grita al bajar corriendo de una colina de cara al viento, como cuando eres niño y parece que puedes remontarte con el sonido. Recorrieron la planicie a gritos y la fuerza del ataque escocés aplastó al numeroso ejército inglés, ahogándolo con una mezcla hirviente de sangre y terror. Echaron a correr, dijo. Solo un hombre se enfrentó a mí. En toda la batalla, solo uno. A los demás los maté por la espalda. Se pasó una mano por la cara. Recuerdo todo, dijo. Cada golpe, cada rostro. El hombre tirado en el suelo que se meó de miedo. Todos los olores, la pólvora negra, la sangre y el olor de mi propio sudor. Todo. Pero es como si lo hubiera sido un espectador. En realidad no estuve allí. Abrió los ojos y me miró de soslayo. Estaba doblado casi en dos con la cabeza sobre las rodillas. El temblor ya era visible. ¿Sabes?, dijo. Lo sé. Llegó la madrugada y con ella el relevo. 2 mujeres del pueblo y un cirujano del ejército. El hombre con la pierna herida estaba pálido y temblaba, pero la hemorragia había cesado. Jamie me cogió del brazo y me guió por la calle de Tranent. Las constantes dificultades de O'Sullivan con las provisiones se habían visto aliviadas por el momento por el botín y había comida en abundancia. Comimos deprisa, probando apenas la avena caliente. La sensación de satisfacción comenzó a inundarme el cuerpo, dejándome en libertad para pensar en mi necesidad más urgente, el sueño. Jamie podría haber reclamado un sitio como con los demás oficiales, pero pasamos entre las cabañas, subimos a una colina y nos metimos en el bosquecillo que había en las afueras de Tranent.
Tenemos que caminar un poco, me dijo, pero pensé que preferirías la intimidad. Así es, a pesar de haber sido criada en condiciones que la mayoría de la gente de mi época consideraba primitivas, viviendo en tiendas y casas de barro, las expediciones del tío Lam, no estaba acostumbrada a dormir en habitaciones atestadas de gente que comía, dormía y con frecuencia mantenía relaciones sexuales a la luz de fogatas de turba. Lo único que no hacían juntos era bañarse, principalmente porque no se bañaba. James me guió bajo las ramas caídas de una enorme castaña de indias y nos internamos en un pequeño claro. El sol se acababa de salir y hacía frío bajo los árboles. Algunas de las hojas amarillentas tenían el borde blanquecino de escarcha. Jamie escarbó una zanja entre las hojas y se puso de pie en un extremo del hueco. Apoyó la mano con la hebilla del cinturón y sonrió. Es un poco ridículo ponérsela, pero es muy fácil quitársela. Se desabrochó el cinturón y la falda cayó alrededor de sus tobillos, dejándolo vestido solo con la camisa. ¿Cómo haces para ponértela?, pregunté con curiosidad. Pues se apoya en el suelo, así. Se inclinó cubriendo con la tela el hueco cubierto de hojas y después se frunce cada tantos centímetros, te echas sobre ella y giras. Estallé en carcajadas y caí de rodillas. Le ayudé a alisar la gruesa tela. Eso me gustaría verlo, le dije. Despiértame antes de que te vista. Sassenach, no podré despertarme antes de ti. No me importa si me pisa otro caballo. No pienso moverme hasta mañana. Se acostó con cuidado, apartando las hojas. Ven a acostarte conmigo. Extendí una mano. Nos cubriremos con tu capa. Las hojas formaban un colchón muy cómodo, aunque había dormido de buena gana sobre una cama de clavo. Me relajé a su lado. El frío desapareció cuando nuestros cuerpos entibiaron el hueco. Estábamos bastante lejos del pueblo y lo suficiente para que los ruidos nos llegaran solo cuando soplaba el viento. Pensé que cualquiera que buscara a Jamie podría tardar un día en encontrarnos. La noche anterior me había quitado las enaguas y las había utilizado para fabricar más vendajes. Solo nos separaba la delgada tela de mi falda y su camisa. Sentí algo rígido y duro contra el estómago. Por supuesto que no, dije. Jamie, debes estar medio muerto. Se echó a reír apretándome la espalda. Mucho más que medio, Sassenach. Estoy destrozado y mi pene es el único que no lo sabe. No puedo acostarme contigo sin desearte, pero desearte es lo único que puedo hacer. Luché con el doblez de su camisa, después lo levanté y envolví el pene suavemente con mi mano. Más cálido que la piel de su vientre. Parecía con fuer de seda, con fuer de seda bajo la caricia de mi pulgar. Un fuer de seda bajo la caricia de mi pulgar. Y palpitaba con fuerza con cada latido de su corazón. Jamie emitió un gemido de placer y se puso boca arriba, dejando que las piernas quedaran sueltas, medio cubiertas por mi capa. El sol había llegado a nuestro lecho de hojas y mis hombros se relajaron. Me sentía lánguida mientras observaba los pequeños movimientos de su carne debajo de mis dedos. Todo el terror, el cansancio y el ruido de los últimos 2 días se desvanecieron lentamente, dejándonos solos y juntos. La fatiga parecía actuar como una lupa, exagerando los pequeños detalles y las sensaciones. Podía ver la herida de sable bajo la camisa arrugada. Apoyé la mejilla contra su cuerpo, sintiendo la curva rígida y suave del hueso de su cadera, justo debajo de su piel. Levantó la mano lentamente, flotando como las hojas, y la apoyó con suavidad sobre mi cabeza. Claire, te necesito, susurró. Te necesito tanto. Si las molestias en agua fue fácil. Si las molestias en agua fue fácil, sentí que flotaba y que me levantaba sin mediar mi voluntad por encima de su cuerpo, instalándome sobre él como una nube sobre una colina, cobijando su necesidad. Tenía los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás, el pelo rojizo y dorado entre las hojas,
pero sus manos se levantaron y me rodearon la cintura, apoyándose en la curva de mis muslos. No, mucho, murmuró. Asentí sintiendo lo que no veía y me levanté sobre sus muslos. 1, 2 veces, otra y otra vez, y el temblor surgió a través suyo y llegó hasta mí. El jadeo se transformó en suspiro y sentí su descenso a la inconsciencia como una lámpara que se apaga. Caí a su lado con el tiempo justo para cubrir con la capa nuestros cuerpos antes de que la oscuridad me invadiera. Me acosté con el peso tibio de su simiente en mi vientre. Dormimos. Bueno, y ahí terminó el capítulo de Presto Pans. Una alegría haber compartido con ustedes esta lectura. Gracias, Blanca, por invitarme. Y bueno, nos encontramos en una próxima lectura. Gracias.